Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos encontremos. Hoy nos juntamos acá con las chicas a conversar un rato sobre el impacto del trabajo remoto en la vida personal. Temazo. Tenemos un montón de cosas para conversar, así que bueno, trataremos de ajustarnos un poco al tiempo para que nos puedan seguir hasta el final. Chiquilinas, hijos, familia, convivencia, equilibrio, bienestar, ¿qué me cuentan? ¿Cómo impactó en todo esto el trabajo remoto? Bueno, en mi caso fue Bueno, un impacto radical porque el primero inicia con la pandemia. Yo soy de Durazno y estaba viviendo en Montevideo y a los 2 días de haber iniciado la pandemia, mi hija nos volvemos a Durazno porque tenemos casa. Y así fue. Nos volvimos a Durazno pensando en retornar y nunca más retornamos desde ese momento. Bueno, en total, mi vida cambió totalmente. Dejé de viajar todas las semanas a Montevideo. Este, mm, el ir a trabajar hoy es más que levantar la persiana de mi escritorio, sentarme cómodamente, muy tranquila, y empezó el día de trabajo. Y terminó el horario de trabajo, me levanto y estoy tomando un cafecito al lado de la estufa, digamos. Divino. qué envidia. Esa es la realidad que vivo desde la pandemia, digamos. No, no, cambió totalmente. Cosas para bien Qué y bueno. cosas para mejorar, digamos. Qué bueno, ahora seguimos charlando un poco de eso, Ana. Noé, Neida, ¿qué nos pueden contar ustedes desde su experiencia? Bueno, desde mi experiencia, yo actualmente no estoy teletrabajando, sí estoy estudiando online y bueno, al ser el único adulto responsable de la casa, mientras estudio de forma online, en realidad me ha generado grandes desafíos, ¿no? Generalmente, el desafío con el que me encuentro diariamente es en la gestión del tiempo. Entonces, equilibrar los horarios de la rutina, por ejemplo, los estudios, las responsabilidades domésticas, las responsabilidades como mamá, a veces se torna un poco complicado, pero no lo considero imposible, ¿no? Y bueno, tener un calendario, utilizar herramientas como las listas, los recordatorios, me han servido de mucha ayuda para organizar el día y además me ayuda también un poco a liberar la cabeza de eso que diariamente estamos pensando en lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, las tareas. Así que me ha resultado muy práctico utilizar herramientas como Google Calendar, donde puedo organizar bastante el tema de tareas y organizar bien los horarios. Me Otro de encanta, los... ya nos tiraste algunos tips ahí, buenísimo. Sí, y tengo, generalmente también me pasa que trato de organizar bien el tema de las interrupciones, ¿no? Definir un lugar de trabajo también es fundamental y explicárselo a mis hijos para que sepan los horarios en los que debo trabajar o en los horarios en que no me pueden interrumpir y eso me ayuda un montón. Buenísimo, ¿no? Estos tips que nos tiraste, después retomamos esto y ahora que Neida nos cuente un poquito desde su experiencia y después retomamos y compartimos otros tips que podamos tener por ahí. Retomamos, perdón, Bueno, en esto de cómo nos impacta a nivel de hijos, familia, convivencia y todo esto, por si, para poder redondear este primer hilo de charla. Bueno, en mi caso yo siempre quise teletrabajar. No sé, siempre esa idea anduvo ahí en la vuelta y siempre con la intención de hacerlo sin tener muy claro cómo, cuándo, cómo. Y bueno, cuando vino la pandemia, que todos tuvimos que quedarnos en casa, yo trabajaba dando clases de informática en un centro educativo. Y bueno, todos a la casa.
a ver cómo hacíamos de lo presencial a lo virtual, ¿no? Me encantó la idea, yo estaba fascinada, me encantó. Lo vi como una oportunidad para aprender, para hacer muchos cursos. Me anoté a todo lo que había porque era una oportunidad única para mí. Y bueno, entonces también lo vi como una oportunidad para teletrabajar, continuar teletrabajando, ¿no? Y me candidaté en una empresa que estaba haciendo llamados por LinkedIn y me contrataron y entonces empecé a trabajar, este, daba cursos en el centro educativo y daba cursos para personas mayores en una academia, en una escuela. Y bueno, luego cuando medio tuvimos que volver a la presencialidad que todo el mundo quería, yo me negaba. Yo decía, no, no puede ser, yo quería seguir teletrabajando. Por un tema de salud, continué una época trabajando virtualmente en los dos trabajos y luego, bueno, había que volver o volver, no había vuelta. Yo me negaba, yo no quería. En uno de los trabajos tuve que volver presencialmente y en el otro, como la experiencia fue muy buena, porque ellos dictaban clases presenciales, pero virtualmente la experiencia fue buena, continué trabajando virtualmente en uno de los trabajos. Qué bueno. Qué bueno, tremendo, tremendo, chicas. Me encanta, me gustó una cosa que dijiste, Ney, de cómo teletrabajo. Mm. Temón para el próximo episodio, porque es verdad, o sea, no es que arranco a trabajar desde casa y ya está, tiene lo Sí, sí, suyo, así no es tan que sencillo, ¿no? No es solo me, quiero enca- y lo me hago. me encantó para seguir conversando. Ahora, ¿cómo han experimentado a nivel de salud física o mental como resultado? Se han experimentado cambios a nivel de salud, tanto física como mental, esto del trabajo remoto, ¿cómo han gestionado estos temas más de salud? A lo mejor no ha sucedido nada y no han tenido nada para gestionar. Cuéntenme un poco. Sucede, sí, sucede, porque es un cambio radical y, y bueno, en principio porque la pandemia no nos permitía salir, uno empezó a quedarse quieto en casa, y ahí suceden cosas, digamos, uno empieza a ganar peso, no nos movemos, ¿no? Digamos, y el físicamente empieza a cambiar y eso te lleva a que emocionalmente también te impacte, digamos. Entonces, en mi caso particular, después de algunos meses me di cuenta que tenía que buscar una alternativa, digamos. Yo me siento muy cómoda en casa, digamos, no tengo la necesidad, tengo jardín, hacía plantitas, el jardín, los arbolitos, el pastito, digamos, y pasaba muy tranquila en mi casa, pero sí noté que empecé a no socializar, digamos, a quedarme demasiado quieta, empecé a aumentar de peso y emocionalmente un poco a veces empezás como a caerte también, porque empezás como a sentir, decir, algo me está pasando". Una de las cosas que tomé como criterio es, bueno, ese día que arranco el día media caída, que no me siento con mucho ánimo y eso, digo, tengo que sentir que voy a trabajar. Entonces, un buen baño, me visto, me pinto, me peino, digamos, cosas que al mirarme al espejo me motive y me levante la autoestima, digamos, y a mí eso me ha dado resultado, digamos. Además de, empecé a ir a gimnasia con un grupo de personas en las cuales nos divertimos mucho y eso ha hecho de que cambiaron las circunstancias, digamos. Hoy no me sucede ese bajón que de vez en cuando aparecía, ¿no? Súper importante, ¿no? Porque es esto, somos una cosa sola, ¿no? Física y mentalmente. Y está bueno esto de los impactos que va teniendo el estar quieto, por más que estemos cómodas y por más que estemos bien en casa, esto de ir perdiendo relacionamiento o ir perdiendo movimientos, nada, hasta el colesterol me subió por estar quieta, ¿no? Como esas cosas que uno dice, tal cuerpo te cobra factura y es posta. Pero definir, viste, Carolina, que definir las actividades es sumamente importante.
obligarte a salir, definir actividades durante la semana, Exacto. respetar esos tiempos, para mí es súper importante. Si no, siempre caes en la vida sedentaria. Igualmente, un trabajo que no sea online, que no sea remoto, también implica no llevar una vida sedentaria, sobre todo porque es un tema de rutinas, ¿no? Ahí va. Tiene mucho que ver eso que en la comodidad de la casa. Entonces, sí o sí salir y tener alguna actividad fuera de lo que es el ámbito laboral es muy importante. Sí, es así. Hace un rato picoteamos un poco en tips o cosas que nos hacen bien para poder lidiar con esto de mi vida personal en el trabajo remoto o en el caso que nos planteaba Noé de ser estudiante, ¿no? Remoto, que también ahí tenemos otro súper tema para seguir conversando después. Entonces, ¿qué nos pueden contar de herramientas o estrategias o cosas que fueron probando y que le fue dando resultado en esto de no morir en el intento, ¿no? Seguir siendo una persona profesional que trabaja remoto o estudia remoto. ¿Qué nos pueden contar por ahí? A mí, Buscar, buscar caminos tal vez de cosas que nos gusten, digamos, que nos hagan sentir bien, pero es un propósito propio, digamos, no esperar que otros nos lo proporcionen, no, porque seguro no sucede, porque vos vivís como muy encerrado en tu casa. A mí me pasa que hay semanas que no salgo a la calle y yo me siento bárbara en mi casa, digamos, estoy súper, digamos, re tranquila, me entretengo con cosas que hay en mi casa, pero siento también que eso no es bueno, digamos, somos nosotros los que deberíamos de intentar ir a algún lado a tomar algo, un cafecito, o encontrarte con una amiga a charlar un rato, digamos, son cosas, o sentarte a leer un libro, aunque sea distinto de lo que es la rutina, digamos, buscar cosas que quiebren o rompan la rutina, digamos. Para mí me parece que eso es muy importante. yo Buenísimo. encaré tu pregunta para otro lado, Carolina. Vale Cuando igual, me, dale cu- nomás. cuando te referías a no morir en el intento, me imaginaba no morir en el intento teletrabajando o estudiando, ¿no? Entonces, para mí era fundamental tener un lugar que emocionalmente me atraiga para poder trabajar bien, ¿no? No quiere decir que tenga los objetos caros en el lugar de trabajo, nada por el estilo, pero sí que tenga las herramientas que me permitan que lo que estoy haciendo sea más disfrutable, ¿no? Nosotros pasamos muchas horas en ese lugar, pasamos muchos momentos, algunos difíciles, reuniones, algunos momentos aburridos, algunos momentos de clase, algunos momentos de mucha lectura. Entonces, para mí fue y es indispensable que el lugar sea que me motive, ¿no? Que tenga mucho de mí para sentirme cómoda y bueno, Espacio de trabajo tuyo es ideal que tengas tu rinconcito, ¿no? Si no tenés tu rincón, que vos puedas sentarte y decir, acá estoy trabajando, y hace de que tu familia, tus personas que conviven con, las personas que conviven con vos, sepan que mientras vos estás en ese rincón, en ese escritorito, en esa mesita, hacen de tu espacio de trabajo. Te levantás y te vas para otro lugar y ahí dejaste de trabajar. Me parece esa asociación del lugar físico y de que ahí, mientras estoy ahí, estoy trabajando y me tengo que sentir cómoda de que es mi espacio. Me parece increíble que lo puedas hacer, digamos, porque no todas las personas lo tienen y esa es una de las dificultades. Muchas veces hay casas que son relativamente chicas y no te permiten tener ese rincón propio que es el lugar de mi trabajo, digamos. Y ahí es donde surgen dificultades, porque se mezcla la vida familiar con la vida laboral tuya. Estás en una reunión y está tu nene mirando los dibujitos animados, y ahí se complica. sí, pero además también es toda una distracción, ¿no?
Por eso los límites, me parece que los límites de explicarle a tus hijos o a tu entorno que ese es tu tiempo, es tu momento, es tu lugar y que lo respeten es importante. Creo que de los desafíos más grandes que hay es, desde mi experiencia personal, es esto de que tus cohabitantes compartan y entiendan tus espacios y tus tiempos. Así que sí, es así. Es un tema a negociar, es toda Ahí una va, es negociación. así tal cual. Con los La hijos, sobre todo, negociación. es una negociación. Ahí va. Negociamos. Es así, es así. Neida, contame un poco cómo has lidiado vos con el aislamiento social o la falta de interacción cara a cara en el entorno de trabajo, o capaz que no ha sido un problema o un desafío para vos. Contame un poco, contanos. Bueno, yo particularmente cuando viví la experiencia que trabajé en los dos trabajos, no, nunca sentí esa falta de interacción social, ¿no? En el caso de la pandemia sí lo sentí porque estaba lejos de la familia, que queríamos reunirnos, pero no el trabajo, porque el trabajo era solucionable con reuniones. Hoy en día tenemos muchos medios de comunicación, entonces a mí las reuniones virtuales referente a lo laboral me completaban. ¿Ah? Eh, en el caso por ejemplo, de nosotros, muchas de ustedes nunca estuvimos cara a cara y sin embargo Es verdad. interactuamos, ¿verdad? Y logramos cosas y combinamos y coordinamos y en realidad no hay esa necesidad de estar en la misma habitación, ¿no? Es Este, verdad. lo veo como ventajoso en el caso de poder volver a ver la grabación, ver algunas cosas que antes era todo apuntando, ¿verdad? Sacando apuntes para tener. Entonces, la verdad que no tuve yo no siento esa Ahí falta de va. No interacción lo viviste como en lo aislamiento en realidad. laboral, no, en Ahí lo va. Yo laboral no. tampoco, yo no Ahí lo va. siento tampoco como una falta, digamos. Bueno, mi trabajo me lleva a estar todo el día con diferentes equipos trabajando y reuniéndome. Por lo tanto, virtualmente estoy todo el día socializando con personas, digamos. Y además de eso, lo que tratamos es, 5 minutos previo a la reunión, no, estamos de broma, risas, distendernos y después hacemos la reunión. Es decir, buscar ese espacio del cafecito en el pasillo, que lo hacemos virtualmente, pero de ahí creo que sí hay que provocar esos momentos de risa con los equipos, con las personas que trabajamos, sentir que estamos como si fuera presencial, pero aunque tengamos la pantalla de por medio, ¿no? Sí, súper importante. La risa es súper importante. Lo hemos dicho 2 o 3 veces, me encanta. Como para ir cerrando también, porque así no se nos hace muy largo y tal, como para ir cerrando esta charla, después vemos de reengancharnos o de seguir con otro tema, pero ¿qué consejos o tips nos darías a aquellos que están considerando empezar a hacer esta transición de trabajar remoto, pero no en el trabajo remoto como tal, sino en esto de tener un equilibrio saludable entre tu vida personal y tu vida laboral trabajando desde casa? Bueno, creo que hemos mencionado algunos, ¿no? El Sí, hecho de alguno. compatibilizar con la familia, marcar de alguna forma las reglas de convivencia entre lo laboral y lo familiar. Es decir, mientras estoy en tal lugar, entren despacio. Yo empiezo a los manotazos haciendo seña que esperen, que me den tiempo a apagar el micrófono, porque entran como bríos a hablarme y se olvidan de que yo puedo estar en reunión. Entonces, a la largo eso, ahora se acostumbraron y entran despacito, me miran y yo les hago señas si pueden hablar o no. Entonces, hay que generar esa rutina de que todos nos acostumbremos a que las cosas cambiaron, digamos. Y el hecho particular de tener tu espacio
está bien marcado el límite. Acá es la vida familiar y acá es la vida laboral, digamos, aunque estemos en la misma casa. Ese tipo de cosas me parece súper importante para que la convivencia y las condiciones se den fáciles de equilibrar, digamos, ¿no? Sí, y también es importante organizar, ¿no? Los tiempos de corte, parar, para luego seguir, tomar descanso, salir de la casa. Parecen cosas simples, pero que en realidad después con la rutina diaria y sobre todo cuando tenemos que terminar algo o nos concentramos en ese trabajo y se nos pasa el tiempo, después es difícil enganchar con otras actividades. Sí, para mí es fundamental organizar los tiempos. Sí, lo Y que bueno, y tener dijiste bien claro el inicialmente. objetivo, ¿no? Sí, y los objetivos, o sea, también tener bien claro los objetivos de las cosas que tenés que realizar durante la semana, el mes o en la reunión es sumamente importante para que ese tiempo no se te extienda más de lo debido y no te afecte otras actividades. Sí, Sí. manejo del Yo tiempo, manejo de considero que, objetivos. sí, yo considero que hay que disfrutar de este tipo de trabajo, ¿no? Hay que gustarle los pros, los contras que pueda tener y no es un mar de rosas, pero a mí me encanta. Ahí va, como ir adaptando y adaptando al resto de las personas, ¿no? Porque por ahí un poco lo que vos decías, Ana, hace un rato de si el espacio que tenemos es medio pequeño, capaz que lo que tenemos que hacer es jugar con los horarios. Sí, bueno, yo de tal hora a tal hora trabajo, que también tiene que ver con esto que hablaban recién de fijarnos límites. Porque esté en casa no es que tengo que trabajar todo el día, o porque esté en casa trabajando no hago nada todo el día, tampoco, o sea, es como buscar ese equilibrio, poniendo límites y viendo cuál es la mejor solución para cada caso, ¿no? Porque también es cierto que cada uno se organiza y tiene de forma diferente a los otros. Entonces es esto, ¿no? De poder compartir por ahí estrategias o tips de cosas que nos pueden, que nos pudo que nos pudieron haber servido a nosotras. Pero bueno, está buenísimo en realidad que cada cual vaya como probando y viendo dónde se siente cómodo y cómo se siente cómodo para esto. Pero bueno, Y también fundamental que no nos podemos olvidar es aprender a desconectarnos, ¿no? Desconectarnos es súper exacto. importante. Para que no sean jornadas eternas y sin vida, Y que sin que no dudas que está bueno. afecta, si no te desconectas, termina afectando tu vida familiar también, de alguna forma. Sí, Entonces es también, emocionalmente te perjudica, empieza un círculo vicioso, digamos, porque no te desconectas, porque seguís siempre enganchado, porque no te animás, se empieza a desmotivarte, ya no tenemos el jefe al lado y hay que motivarse por uno mismo, sí, y y también empieza un nadie, círculo vicioso, ¿no? claro, y nadie habla nunca tampoco, y no he sentido, por lo menos yo, hablar mucho de que trabajar remoto o estudiar remoto eh, conlleva mucha autodisciplina, ¿no? Eso yo no he sentido que hablen mucho sobre ese tema, Y es pero súper es importante. súper importante la Lo autodisciplina. anotamos y lo seguimos conversando en la próxima. Muchas gracias por este ratito, gracias por compartir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, chao, chao. Chao.